Pero el primer informe del día está vinculado con la fecha, de alguna manera es una manera de hablar del trabajo y de las distintas ocupaciones que tenemos los entrerrianos. Desde siempre se ha dicho que el empleo público es una de las principales fuentes de trabajo en nuestra provincia. ¿Sigue siendo así? El empleo público sigue siendo la mayor fuente de trabajo para los entrerrianos. Si bien durante los últimos años el empleo privado creció, también aumentó el número de trabajadores que ingresaron a la administración pública en todos sus niveles. Según datos oficiales, el gobierno de Entre Ríos paga casi 90.000 sueldos mensuales. Hay 39.000 docentes, 25.000 empleados de tareas generales, 11.000 policías y 9.000 trabajadores de salud. La justicia emplea 2.200 personas, vialidad 2.100 y la legislatura 500. Entre Ríos cuenta con 8.428 micros y pequeñas empresas que emplean entre 2 y 3 personas promedio cada una. En ese contexto, se incluye al sector agropecuario, de servicios, comercio, industrias, construcción y minería. La UOCRA, por ejemplo, registra poco más de 8.000 trabajadores en obras de construcción. Y el Sindicato de Empleados de Comercio supera los 22.000 afiliados en todo el territorio entrerriano. Como pasa en todos los distritos, fíjense que el empleo privado varía, sube y baja de acuerdo a las épocas. Bueno, el caso de los empleados de la construcción tal vez sea el más evidente, cuando hay obra pública, cuando hay obras también particulares y privadas, cuando hay financiamiento para el crédito hipotecario, por ejemplo, aumenta la mano de obra. En el sector público, sin embargo, siempre aumenta, nunca baja. Permanentemente hay más, y no solamente en el ámbito de la provincia, en el ámbito municipal y en el ámbito nacional. Hay algunos otros datos también interesantes que se pueden sumar sobre lo que pasa en Paraná y en la provincia, ¿no? Sí, por ejemplo, que en la provincia hay 49.000 jubilados, en Paraná aproximadamente 8.000 empleados municipales y 12.000 beneficiarios de planes sociales. Pero además, déjame decirte que el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Consejo de Empresarios de Entre Ríos hizo un informe también, estadísticas sobre esta situación de los empleados públicos y los privados. Entre el año 2003 y el 2012 y 2016 se creaban de cada 29 puestos del Estado, uno privado. No, la referencia es cada 29 empleados públicos hay un empleado privado. Ese es el dato concreto. Claro. Lo que hay que decir también es que en los últimos años ha venido creciendo, excepto el año pasado que bajó el empleo privado, ha venido creciendo la cantidad de empleados en el ámbito privado. Ha habido nuevas empresas, ha habido, como decía, más mano de obra, por ejemplo, en el sector de la construcción. Se ha blanqueado a mucha trabajadora doméstica, que ha sido también, tal vez no de mayor incidencia, pero ha sido un número importante. No hay demasiado registro, pero hay muchos monotributistas nuevos también. Eso venía sucediendo así creciendo. En el último año, la estadística del INDEC da una caída a partir del cierre de pequeñas y medianas empresas. Fíjense, hay 8.000 en el país, en la provincia de Entre Ríos, y cerraron el año pasado 7.000 en el país. O sea, ese número indudablemente tiene influencia. Aunque las pequeñas y medianas empresas habitualmente emplean entre 2, 3, 4 personas, no más de eso, 5, como las microempresas, hasta 5 empleos, en el conjunto, la cantidad es una incidencia importante. El dato, ¿cuántos jubilados hay en la provincia de Entre Ríos? 49.000. 49.000 son los jubilados. Y tenemos algo así como 90.000 empleados. 90.000 sueldos mensuales. Claro, fíjense, la proporción también es interesante para conocer la relación entre jubilados y activos. Y después tenemos las municipalidades que tampoco están contabilizadas. Y hay muchos sindicatos que no quieren dar datos sobre la cantidad de gente que tienen afiliadas porque o es muy baja y no tiene tanta incidencia o han perdido.
Sí. Los trabajadores rurales no pudimos conseguir, algunas otras áreas también de trabajo muy específicos que no tienen datos o no los quieren dar. Hay muchas empresas privadas que, como bien decís, no tienen datos. Pero aparte, pensaba en este último tiempo, la cantidad de negocios que han cerrado y que uno no lo puede informar porque no se da a conocer tampoco. Incluso en diferentes rubros, gente que se queda sin trabajo y no se puede dar ese informe. Y en el empleo, creo que en el Estado la diferencia es que es muy difícil echarte. Si estás en planta, te tienen que hacer un sumario, o sea, por Tiene eso... que haber una razón, es la famosa intangibilidad del empleo Claro, público. por eso que imagino para el la trabajador diferencia. es una tranquilidad, ¿no? Porque evidentemente tiene que pasar algo muy grave para poder ser desafectado. Acá no están contabilizados en esos 90.000 empleados públicos de Entre Ríos ni los empleados de cada municipalidad ni tampoco los empleados del ámbito nacional que tienen trabajo aquí en nuestra provincia. Con esto también hay que tener en cuenta la dependencia que tienen los distritos del empleo público. Cuando el sueldo del empleado público anda bien o es bueno o va por encima de la inflación, eso tiene repercusión y caída directa en la vida cotidiana y económica de las ciudades, de los pueblos también, ¿no? Pero es interesante saber en qué trabajamos los entrerrianos. Tal vez había un mito como que todo era empleado público. Hay un número interesante de gente que trabaja en el ámbito privado, ¿no? Sí. Muchas personas que se desempeñan en distintos sectores de la economía formal e informal. Tampoco podemos aseverar cuánta gente trabaja en negro, por ejemplo, porque no está incluida. Hay variables. Los censos te dan esos números, pero son cada 10 años. Los últimos datos son de 2010. Después de las mediciones anuales casi que no se tiene en cuenta. Hoy es un lindo día también para reflexionar sobre el valor del trabajo y saber de qué trabajamos y también pensar en cómo prepararnos para el mundo del trabajo, ¿no? Pensaba también ¿En qué en carreras? eso, porque vos fíjate que los últimos datos habían dado que las carreras de ingeniería o de profesiones habían bajado muchísimo. Todo el mundo se estaba volcando a o contabilidad o psicólogo, ese sí tiene un buen trabajo hoy en día, pero esas carreras que es o salidas más fáciles, más rápidas, y después intentan insertarse en el Estado por una cuestión de que tiene estabilidad. Entonces uno, lo que requiere el esfuerzo de un oficio, de aprender ese oficio, años estudiando, una ingeniería, informática, estas empresas que requieren más de uno, claro, después no sabés si vas a tener trabajo o no, o hay tanta inestabilidad, lo tenés un tiempo, después ya no lo tenés más y la gente decide no. Bueno, no, lo que pasa es que también estudiar. tiene que ver con la vocación de cada uno. No debería ser la vocación atada a las necesidades del mercado. Debería sí atenderse, por ahí promoverse alguna carrera más que otra, pero también seguir cada uno lo que siente y lo que quiere. Es real que no debería, pero no pasa, Cris. No pasa, pero... O sea, convengamos que uno termina buscando la forma de subsistir, de sobrevivir y no se pueden dedicar a lo que realmente quiere, me parece. No, pero no la mayoría. Mucha ¿Vos gente, decís que no? sí, no, mucha gente trabaja de lo que quiere y de lo que le gusta trabajar. Y estudia y se prepara para eso. Y ahí es donde está la diferencia. Del que lo hace porque quiere, porque le gusta y porque tiene la vocación y del que lo hace por Deberíamos obligado. hacer una encuesta igual, ¿eh? Bueno. Te la peleo esta. Qué largo que es mayo, Ay, pero es el mes de mi cumpleaños. Y bueno, si